a la conciliación desde el aspecto psicológico. Les damos la bienvenida de parte del Instituto Claustro Gómez, el doctor Iván Gómez y mi persona, Mauampi Guzmán Somoza. Em, Voy a ser la facilitadora el día de hoy. Recuerden que las clases son participativas. ¿Qué quiere decir que las clases son participativas? Que vamos a observar el material que yo les tengo y vamos a ir desarrollando el material y a su vez ustedes van a tener una oportunidad para ir abordando los temas. Es importante que nosotros sepamos aplicar el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es aquel que desde el punto de vista de cognición queda en nuestra memoria a largo plazo y nosotros lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Para que un aprendizaje sea significativo, generalmente se utilizan estrategias de constructivismo y por ello utilizamos en el instituto este tipo de metodología, además de la metodología que ya conocen, que es la e-learning, que significa que si ustedes no tienen oportunidad por razones laborales o por razones de otra índole, en cuanto a los horarios, ustedes van a poder ver posteriormente la clase que se está dando el día de hoy. Vamos a conversar acerca de la conciliación y de la psicología del acuerdo. Para ello, vamos a saber que se van a construir consensos saludables. ¿Qué es la conciliación? La conciliación se va a derivar del latín conciliatio, que significa o que hace referencia a acordar, compatibilizar, convenir. Es decir, se trata de la acción de conseguir que dos o más partes opuestas lleguen a un acuerdo para llevarse bien. Por esa razón, nosotros podemos decir que está vinculada o que se relaciona con la finiquitud o dar por finalizado un conflicto o una disputa. Vamos a poner un ejemplo. El jefe de una empresa se compromete a buscar la conciliación entre dos grupos de empleados que están en una posición opuesta. En el ámbito del derecho vamos a denominar conciliación a aquel convenio que se alcanza a través de los litigantes por medio de una intervención de una tercera persona que debe ser neutral, con la finalidad de concluir un pleito que está siendo, em, que está puesto en marcha en el momento para evitar su inicio. La conciliación es una herramienta de resolución de conflictos sin necesidad de llegar a sentencias o sin necesidad de llegar a otras instancias. Podemos decir también que la conciliación va a ser el cierre de un proceso y que en ocasiones está dirigido por un juez que va a proponer condiciones para que este acuerdo sea aceptado por las partes que están involucradas en el conflicto. ¿Qué sucede? Nosotros como mediadores tratamos siempre de evitar llegar a una instancia judicial. Por esa razón, en una conciliación podemos tener una etapa prejudicial. En esta etapa se va a resolver o se pretende resolver el proceso sin necesidad de llegar a instancias judiciales. En este caso, la persona neutral va
a establecer acuerdos que resulten equivalentes para extinguir obligaciones y que se va a utilizar como un mecanismo flexible. La conciliación, para que sea efectiva, nosotros la vamos a considerar como un aspecto más allá de lo legal y que va a tener una implicación desde el punto de vista de la psicología del conflicto, porque nosotros vamos a explorar cómo una percepción que está sesgada desde el punto de vista cognitivo va a influir en la toma de decisiones para buscar construir acuerdos duraderos y beneficiosos para todas las partes. El conflicto a través del lente de la percepción. El día de ayer tuvimos una clase que se relaciona con esta y hablábamos de la importancia de la percepción. Establecimos que en el aspecto psicológico, nosotros vamos a trabajar con la perspectiva, que es la perspectiva, el punto de vista de las personas que están inmiscuidas en un conflicto. Por esta razón, nosotros, desde el aspecto psicológico, vamos a considerar la perspectiva como parte fundamental para la interpretación de esta información acerca de por qué se está originando un conflicto. Cada persona va a percibir un conflicto de forma subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Cada quien tiene una perspectiva distinta y por eso es un conflicto. Y cada persona va a tener un concepto, cada persona va a tener una visión y cada persona desde su punto va a tener subjetividad. En un conflicto, digna, por favor, gracias. En un conflicto, las personas que están involucradas van a ver el conflicto como tal de forma subjetiva. Sin embargo, el mediador tiene la obligación de ver ese conflicto de forma objetiva para que se pueda interpretar y para que esta persona pueda ser considerada como imparcial. ¿Qué sucede? Nosotros, para estudiar la percepción, vamos a conocer que existen experiencias. ¿Ustedes han escuchado hablar del método científico? ¿Quién ha escuchado hablar del método científico? Amarilis, Giancarlos, Digna, Yulisa. ¿Han escuchado hablar del método científico? ¿Están por allí o están conectados pero no están allí? Digna, ¿qué has escuchado tú acerca del método científico? ¿Tú alguna vez has hecho una tesis? No, profesora, no he tenido la oportunidad. Ok, ¿y qué has escuchado tú del método científico? Eh, Profe, acabo de ingresar porque estaba en la universidad y Ajá. estoy un poco perdida del tema. Ok, no, es que estamos comenzando nosotros acá también. Ahorita lo que hemos hablado es acerca de la psicología del conflicto, que es una continuación de la clase que vimos ayer. Ahorita la pregunta que les estoy haciendo es, ¿qué conocen ustedes acerca del método científico? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han podido investigar del método científico?
Giancarlos, creo que tendrás el mismo problema de ayer de los audífonos. No se te escucha. Profesora, si usted habla en relación a cuando se hace una tesis, en una tesis uno investiga Ok, muy bien, muy bien. para conocer de qué vamos a hablar en un caso específico. Muy bien, Amarilis, muy bien. Giancarlos, ¿puedes ya hablar? Ok. Mientras Giancarlo soluciona, vamos a explicar por qué les estoy preguntando acerca del método científico y qué tiene que ver todo esto. Ya vamos a relacionarlo. Cuando nosotros hablamos de un método científico, vamos a saber que para que sea ciencia, nosotros tenemos que probarlo de forma tangible y que ese método científico es un conjunto de pasos sistematizados para poder verificar una teoría determinada. Cuando nosotros hablamos de percepción, no hablamos de algo que podamos probar, porque muchas veces la percepción es algo que se relaciona con la experiencia, que la experiencia es lo opuesto al método científico, porque es aquella situación que yo aprendo del ensayo y del error. Entonces, tal vez la perspectiva que yo tengo se basa en una situación que yo pasé antes y que la relacioné y por eso tengo un pensar acerca de una situación determinada que me genera un conflicto. Dentro de esta percepción nosotros vamos a tener los valores y las creencias que influyen en esta interpretación. Cuando hablamos de valores, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Todos nosotros tenemos una familia, que si bien las familias no son perfectas, son aquella base fundamental de la sociedad, indistintamente que no esté mamá, que no esté papá, que no estén juntos o que nos hayamos criado con las abuelitas o con personas que no son consanguíneos con nosotros, pero que nos criaron, hay algo en común. A nosotros nos dicen algo acerca de los valores. ¿Qué les han dicho a ustedes sus familiares acerca de los valores? Carlos, ¿puedes hablar ya? Ok. Digna, ¿qué te han dicho en tu casa acerca de los valores? Bueno, en mi familia los valores son muy importantes. Ok, Y mi mamá siempre me dice que una persona sin valor es una ujú, persona vacía, porque no tiene responsabilidad, ok. honestidad y todas esas cosas. Muy bien, muy bien. Anaíxa, Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? te escucho bien. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, los valores son, siempre se nos ha dicho que son principios que nos rigen a nosotros en la sociedad, Muy bien. ¿verdad? Eso es lo que se nos ha inculcado desde que estamos pequeños, este tipo de principios que aprendemos de los hogares, el comportamiento, el respeto a los demás, Ok, todos estos son valores que se aprenden en casa y nos los han inculcado desde muy pequeños. muy bien. En base a estas intervenciones que hicieron Digna y Anaíxa, voy a desarrollar la relación que existe entre los valores y la percepción. Así como dijo Anaíxa, hay ciertos límites de respeto que se nos inculca y que, como sabemos, todos tenemos familias distintas, todos tenemos creencias distintas
Y por esa razón hay veces que entramos en conflicto, porque esos valores que tal vez yo considero, la otra persona o las otras personas que están en conflicto no las consideran. Y entonces lo que para mí es una falta grave, para otra persona puede que no lo sea tanto. Y si nosotros nos sentimos por experiencia limitados, vamos a estar movidos emocionalmente y vamos a tener una percepción distinta. Y muchas veces la percepción se basa más en lo emocional que en lo racional, porque consideramos que dentro de esas experiencias, dentro de esos valores, nos están faltando el respeto. Además de esto, va a tener una relación súper importante la interpretación. Cómo yo interpreto una situación que está ocurriendo y qué importancia le doy yo a esa determinada situación. Anaísa, ¿tú quieres conversar algo? No, profe, disculpe. No, tranquila. Giancarlos, ¿ya tú puedes hablar? Ok, bájame la manito, Giancarlo, porque como no sé si puedes o no puedes hablar, bájame la manito para yo poder darte la palabra al momento que tú puedas conversar, que hayas solucionado la cuestión con los audífonos. Yo sé que tú estás allí. Lo que pasa es que sé también que tienes el problema que nos explicaste ayer. Ok, entonces decimos que el conflicto se va a generar muchas veces por la percepción, que esa percepción va a tener gran importancia en la parte de las experiencias y que incluso es tal la importancia de los valores y las creencias que nosotros tenemos que va a influir en esa interpretación de la situación. Las diferencias de percepción son la base en muchos casos del conflicto. Subjetividad, influencia de experiencias pasadas, valores y creencias. Ejemplo, si nosotros tenemos una disputa vecinal por límites de propiedad, como yo se los puse ayer, entonces muchas veces vamos a tener este tipo de situaciones. También va a generarse en muchas veces los ambientes laborales cuando sentimos que a otro de las personas que trabaja con nosotros, que según nuestra subjetividad, nuestra percepción y la experiencia, esa persona no trabaja tanto como nosotros, no se merece los ascensos que tiene y nosotros eso nos molesta. Y si sumamos eso a que esa persona es conflictiva y nos busca un conflicto, adivinen qué va a suceder. Muchas veces vamos a ser subjetivos y nuestro jefe o nuestro orientador de recursos humanos va a tener que ser o tomar un papel neutral para poder desarrollar esta disputa. Sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos van a ser los enemigos silenciosos de la conciliación. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos van a ser los patrones sistemáticos que pueden considerarse en la desviación de un juicio y que van a afectar la racionalidad y la toma de decisiones durante la conciliación. Dentro de esos sesgos tenemos el de confirmación, el de disponibilidad, el de aversión a las pérdidas comunes y que se van a clasificar de esta manera. Cuando hablamos de un sesgo cognitivo de confirmación, nos vamos a encontrar con búsqueda de información que va a confirmar las creencias persistentes. Y por eso nosotros observamos personas que tratan de hacer una alienación. ¿Qué quiero decir con esto? Tratan de simpatizar o tratan de victimizarse
o buscar un aliado dentro de ese proceso de conciliación. Es por ello que vuelvo y repito de forma tajante, quien es el mediador tiene que ser realmente objetivo y no dejarse sesgar. Un sesgo cognitivo asociado a la disponibilidad, que es la sobreestimación o la importancia de la información que está disponible de forma fácil y sencilla. En estos casos lo podemos ubicar en los expedientes. Si yo soy parte de un conflicto o yo estoy de mediador de un conflicto, yo voy a tener acceso al expediente. Y en el expediente, durante las entrevistas, se van a colocar los verbatus. ¿Qué son los verbatus? Aquello textual que dicen las personas al momento de ser entrevistados. Y en base a esos sesgos de disponibilidad, yo puedo tomar una posición subjetiva, siendo una de las partes. Sesgo cognitivo de aversión a la pérdida. Sentir más intensamente el dolor de una pérdida. Para las personas en conflictos, cada una va a tener un sentimiento de duelo y va a tener una sensación de dolor. Llamamos duelo a todo aquel proceso que genera un cambio. Técnicas de persuasión éticas para influir de forma positiva en la conciliación. La persuasión, desde el punto de vista ético, va a considerar principios como reciprocidad, escasez y autoridad, y estos a su vez van a servir para guiar a las partes, haciendo un acuerdo, y ese acuerdo se va a destacar en función de escasez de tiempo, o se van a citar expertos que van a su vez a desarrollar estrategias que van a ser útiles. Dentro de estas estrategias para una conciliación positiva, vamos a tener la reciprocidad, que es un sentimiento de obligación a devolver favores. Es decir, el mediador debería, dentro de los procesos de conciliación, a instar a la reciprocidad. ¿Cómo insta un mediador a la reciprocidad? Poniendo en una balanza los argumentos de cada una de las partes involucradas y haciendo un acuerdo que sea favorable para ambas partes. Escasez. Valorar más lo limitado o lo difícil de obtener y hacerle saber a las partes que es más sencillo hacer una conciliación prejudicial para llevar a cabo un proceso de eficaz resolución de conflicto. Autoridad. Esto es importante. Si yo soy el mediador, yo tengo poder de investidura. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un poder que me otorga el hecho de que yo estoy cumpliendo un rol allí y que el rol que yo estoy cumpliendo es de mediador. Comunicación efectiva. Ayer hablamos de la comunicación asertiva y de la inteligencia emocional. ¿Qué hablamos ayer? ¿Quién me dice? ¿Qué es la comunicación asertiva y qué es la inteligencia emocional? Ayer estaban todos ustedes, así que no creo que ustedes no hayan tenido un aprendizaje significativo y no me puedan decir qué es la comunicación asertiva y la inteligencia emocional.
La comunicación asertiva es la manera o la forma directa de nosotros hablar con otra persona. Y la inteligencia emocional es la capacidad de nosotros dialogar o reconocer la manera de cómo la otra persona actúa. Muy bien, Amarilis, gracias. Si nosotros vamos a utilizar dentro de nuestras estrategias de resolución de conflicto la comunicación efectiva, vamos a saber que es la base de la conciliación. Una comunicación efectiva va a incluir ciertos elementos. Estos elementos son la escucha activa, es decir, prestar atención a la persona que me está hablando, respetar el turno de la persona que está hablando, aun cuando la persona tenga un argumento que no me convence a mí o que no es cierto. Yo lo dejo que termine y luego lo refuto. Esta escucha activa, además, nos va a demostrar que existe interés y comprensión. La comunicación no violenta expresa necesidades y sentimientos con respeto. Esta comunicación no violenta nos va a permitir expresar nuestras necesidades con claridad, sin necesidad de ofender a la otra persona. Y como mediadores tenemos que instar para que esta comunicación no violenta sea escuchada por las dos partes. Porque muchas veces cuando estamos en medio del conflicto nos olvidamos que la otra persona tiene, al igual que nosotros, necesidades. Y una de las necesidades que hay en un conflicto es el expresar cómo me siento y sentir mi emoción validada. Lenguaje corporal. Ser consciente de las señales no verbales. Ayer les decía que en ocasiones cuando nosotros estamos en una conciliación, nosotros vamos a poder ver que una de las partes va a estar cerrada. ¿Cómo nosotros vemos que una de las partes está cerrada? Dentro del lenguaje corporal podemos ver que se cruza o podemos ver que no mira a la persona que está hablando, que está negado o bloqueado a escuchar y mucho menos a opinar. Inteligencia emocional. Clave para manejar conflictos. La inteligencia emocional, como bien nos lo reforzó la compañera Amarilis, es la capacidad de reconocer y gestionar las emociones. Para tener inteligencia emocional, primero yo tengo que conocer cuáles son las emociones básicas. Tristeza, ira, alegría, decepción. Cuando yo conozco mis emociones básicas, yo puedo reconocer cuál de esas emociones estoy teniendo yo en este momento a causa de este conflicto. Además de esto, yo le voy a añadir algo adicional al momento de un conflicto. Autoconciencia, autogestión, conciencia social y la gestión de las relaciones. Un mediador con un grado, digamos, adecuado de inteligencia emocional es capaz de determinar o detectar la frustración en las partes del conflicto. Para ello vamos a tener la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Aquella capacidad que tenemos de reconocer cuál es el papel que nosotros tenemos en el conflicto. Autogestión. ¿Cómo gestiono yo las emociones en el momento del conflicto? Conciencia social. ¿Cómo le afecta la situación conflicto a la otra persona? ¿Cómo puedo yo al menos respetar a la otra persona si yo soy quien está ocasionando el conflicto? Gestión de relaciones. ¿Cuál es la relación que tienen entre sí las personas que están involucradas en el conflicto?
Empatía, palabra clave para la resolución de conflictos. La empatía es la capacidad que nosotros tenemos para ponernos en el lugar de otra persona. Muchas veces no nacemos con empatía. Muchas veces eso se aprende en el hogar y por esa razón particular yo tengo que tratar como mediador de enfatizar esa empatía. La empatía es la comprensión de los sentimientos, ponernos en el lugar de otra persona. Hay diferentes tipos de enfoque en la empatía. Empatía cognitiva, que es ponerse en el lugar de la otra persona desde el punto de vista de qué comprende la otra persona en el momento del conflicto. ¿Qué está entendiendo? ¿Por qué está afectado? ¿Cómo yo, saliéndome de mi subjetividad, puedo ayudar al mediador para que esta persona pueda comprender que tal vez lo ofendí sin querer y que tengo la capacidad de disculparme en dado caso que sea necesario? Y eso no me hace débil, eso no me hace vulnerable, eso me hace que yo sea una persona empática y que mi nivel de madurez, mi nivel cognitivo sea el adecuado. Empatía desde el enfoque emocional. ¿Cómo se siente esa persona? Desde lo emocional, ¿qué grado de emoción tiene esa persona sobre el conflicto? ¿Cómo le pude haber afectado yo a esa persona desde sus valores, desde su perspectiva en el aspecto emocional? Empatía compasiva. Esto va implícito, porque toda empatía tiene que ser compasiva, porque yo me voy a poner en el lugar de la persona. Es necesario, y esto lo aplican en su cotidianidad, fomentar la empatía, porque esto nos va a permitir escuchar activamente y evitar juicios. Nosotros, los seres humanos, nos encanta juzgar, pero al momento que nosotros nos toca defendernos, las excusas para nosotros sí son válidas. Entonces nosotros tenemos que saber ser empáticos y evitar juzgar tanto, comprender presiones financieras y facilitar las soluciones. Si yo tengo una situación en tribunal a causa de un daño que me haya ocurrido a nivel laboral y la empresa no tiene la capacidad para sustentar todo el daño que ocasionó de una vez, yo debo tener la empatía para comprender esa situación financiera por la que está pasando la empresa y darle soluciones. Bueno, mira, yo necesito que, yo entiendo tu situación, entiendo la situación de la empresa, pero yo necesito entonces que ustedes me paguen eso, un retroactivo, en 3 quincenas. Y de esa manera yo puedo ponerme en el lugar de la otra persona, pero también facilitar la solución que me podría servir a mí y tal vez les sirva a ellos o al menos les dé una idea de cómo pueden ellos resolver. Estrategias prácticas para construir un consenso. Para construir un consenso es necesario que se establezca un terreno común. Dentro de esa situación conflicto, las personas van a tener algo en común y por eso se genera el conflicto. Vamos a realizar un brainstorm colaborativo y un negocio basado en intereses, es decir, una planificación que me beneficie a mí, a las partes involucradas. Además, yo voy a instar a la disposición del compromiso mutuo, añadiendo documentos que se necesiten desde el momento de mi planificación. Superando obstáculos, manejo de emociones difíciles. ¿Quiénes de ustedes han pasado por una situación similar? Que han tenido que
por índole laboral o por índole personal, manejar una emoción que para ustedes es complicado. ¿Quién lo ha hecho y cómo ha hecho eso? Bueno, profesora, yo creo que la clase de hoy es justamente para mí porque sí lo he pasado Ok, y lo que me ha tocado en este caso es, como se dice, bajar la guardia. Pero también he aplicado mucho, mis compañeros me dicen que tengo bastante inteligencia emocional ok. porque uno de verdad, a pesar de que los trabajos están bastante escasos, Ujú. eh, uno a veces ve la injusticia. Ok. Y sí me tocó, por último, hablar con el jefe y decirle, o sea, no, uno se pone la camiseta, como se dice, pero hasta un Ujú. punto, porque después uno ve viajes y demás. Y bueno, ahí entra la parte de negociación. Y Ok. hasta ahí me fue bien, pero sí me ha Muy bien. pasado. Qué bueno, Amarilis, pero has llegado a la negociación y la negociación ha sido favorable. Sí, Qué hasta bueno, cierto punto favorable. qué bueno. Te felicito por tener más inteligencia emocional que las personas que estaban en conflicto contigo. Eso es un logro positivo y te lo aplaudo. ¿Qué Gracias. otra persona, aparte de Amarilis, ha tenido una situación de manejo de situaciones difíciles a través de las emociones y cómo lo han canalizado? Recuerden que acá estamos para aprender y es un lugar seguro donde se pueden equivocar. Hoy no están siendo evaluados. Hoy estamos en un conversatorio. Noel, Bueno, Giancarlo, te aló, escuchamos. ahora sí. Bueno, Sí. en la práctica profesional sí recuerdo una pareja de profesionales que a mí se iba a atender, los dos estaban tan tranquilos y con muchas ganas de iniciar una mediación. Sin Ujú. embargo, se fue desarrollando, perdón, a través de los recuerdos, la violencia, hasta el Ok. punto que se quedaron agrediendo y eso fue tan impactante, ¿no? Ujú, De ujú. una parte, porque la otra parte, por ser hombre, se mantuvo a la Al distancia, margen. Ok. exacto, procuró y a la distancia también, porque no, cuando fue agredido se mantuvo y lo que hizo fue demostrar en su momento de que Ujú. él no tenía nada que ver a la situación que estaba reaccionando la otra parte. Sin embargo, Ok. sí fue en temas de investigación Ok. posterior era el hostigador. Eso fue algo que en su momento, si uno no tiene la capacidad para la neutralidad, uno se va a llevar de lo que uno está Del viendo, momento. ¿no? Ujú. Exacto. Pero sí se pudo resolver en su momento y después de todo lo que pasó, llegaron Ok. a un acuerdo. Ok. Qué bueno que llegaron al acuerdo y qué bueno que a pesar de todo, una de las partes por lo menos pudo mantenerse a distancia, porque si no, bueno, el conflicto se hubiese extendido aún más. Giancarlos, gracias por compartirnos. Noel, te escucho a ti y desarrollo entonces la otra lámina para hacer el resumen antes de cerrar la clase. Ok, Noel por el momento no responde. Yulixa, ¿estás tú por allí? Ok. Digna, tampoco está Digna por allí. Creo que solamente están ahorita Amarilis, Anaixa y Giancarlo. Anaixa, tú has pasado por una situación a nivel laboral o personal
en la cual tú consideras que aplicaste esta resolución de conflictos? Bueno, profa, de la manera como tuvo Giancarlos, no. ¿Ok? Sin embargo, la resolución de conflictos nosotros la vemos al diario vivir hasta en las casas con nuestros hijos. Ujú. Cuando se dan este tipo de conflictos, no se ponen de acuerdo en alguna situación y ¿Ok? alguien tiene que mediar. En este caso, usualmente siempre es la mamá la que va mediando cuando ve que hay algún tipo de situaciones con los hijos. ¿Ok? Así que yo pienso que más que todo, y bueno, en el trabajo, en el lugar donde yo trabajo, profe, y Ujú. en la sección donde trabajo, ya hay en ese punto, yo no vamos a la mediación. Yo ¿Ok? trabajo como fiscal de la sección de juicio ¿Ya? y ya cuando las causas llegan a la sección de juicio, Ujú. ya este método alterno ya pasó la etapa. Ya Muy bien. nosotros vamos a una etapa más que vamos directamente a desarrollar un juicio. Muy bien. Y cuando en tu caso, fíjate tú lo importante que es, porque ya tú estás en una instancia superior. ¿Cómo hacen en ese caso, en el juicio? Porque vemos que el conflicto sigue, porque si el conflicto no hubiese seguido, para la parte de la mediación se hubiese resuelto. ¿Cómo hacen ustedes los fiscales para, desde un punto de vista neutral, mantener este manejo de emociones, ya que el conflicto ha llegado hasta ese nivel? Nosotros, cuando ya una causa Ujú. llega a esta etapa que es la etapa de juicio, Ok, ya lo que se busca es ya considero que es algo más coercitivo. Es cuando el ok, Estado ya va a accionar de manera coercitiva, en ok. este caso, y ya nosotros no estamos en una etapa de que vamos a mediar, vamos a tratar de tranquilizar. No, ahí, cuando estamos en un juicio, la víctima, el código procesal Ujú. penal, los derechos humanos, Ok, establece que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y ok. nosotros vamos a ya desarrollar un juicio, a ver lo que son los testigos, las personas, las pruebas periféricas que tenemos de Ujú, alguna de los testigos que observaron el hecho, qué fue lo que ujú. pasó, las pruebas científicas que tenemos ya sean con los peritos. Entonces ya nosotros no vamos Ok. a mediar a ver si puede haber un tipo de solución de conflicto. Ya nosotros ahí entramos directamente es a solicitar una sanción Ok, entonces ya es otro tema. Ujú. ok, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Anaixa, por la intervención. ¿Vieron por qué es importante hacer la retroalimentación? Porque todos aprendemos un poquito de cada uno. Muy bien, cuando estamos en la etapa de mediación, que no hemos llegado a donde está Anaixa, vamos a utilizar para superar estos obstáculos el manejo de emociones difíciles. Lo primero que vamos a hacer es identificar las emociones. Una vez que las identificamos, vamos a utilizar una técnica de regulación para manejar la agresión, estableciendo límites para tratar de buscar la mediación y transformar este conflicto en una oportunidad, incluso modificando la percepción. Ok. Conclusiones, recomendaciones, sugerencias, preguntas. Desde el punto de vista de la psicología, el acuerdo para un futuro colaborativo va a requerir esa comprensión del conflicto y, por supuesto, una conciliación exitosa. Para que una conciliación sea exitosa, debe superar los sesgos. Debe existir una comunicación eficaz, la aplicación de la inteligencia emocional, la gestión de las emociones y la aplicación de estrategias novedosas en la vida tanto personal como profesional. Vamos a recordar
que esta conciliación se va a dar en la medida de lo posible y con mayor garantía cuando nosotros tenemos la capacidad de modificar la percepción. Para modificar la percepción tenemos que escuchar de forma activa y conocer cuáles son los principios, creencias, valores y emociones que están en juego en esas diferentes posiciones que por ser parte del conflicto van a ser subjetivas. Yo como mediador debo ser objetivo y mantener siempre el límite entre entre ambas partes del conflicto. Además de eso, yo debo aplicar estrategias que sean favorables. Dentro de esas estrategias favorables, yo tengo que recordar a las personas que están en conflicto que debe existir lo que es normas del buen hablante y del buen oyente. Y hay gente que dice es que yo no estoy pequeño para que me digan eso, pero si usted no está pequeño, ¿por qué no lo aplica? ¿Cuáles son las normas del buen oyente y del buen hablante? Mirar a la persona que habla, esperar el turno para poder yo desarrollar mi idea, escuchar de forma activa lo que la persona me está diciendo a mí, para yo poder entender el punto de vista de la persona y tratar en la medida de lo posible de modificar esa perspectiva que se tiene. Es importante considerar la comprensión, la comunicación y una gestión eficaz en la resolución de conflictos, especialmente cuando nosotros utilizamos el recurso del psicólogo, porque el psicólogo va a utilizar esta parte importante y fundamental que es el manejo de técnicas emocionales, identificación de esas emociones para poder dar una orientación eficaz y positiva y tener una conciliación favorable. Muy bien. ¿Hay alguna duda con relación a la clase que desarrollamos hoy? ¿Hay alguna sugerencia que ustedes quieran hacer? ¿Alguna intervención que ustedes no hayan podido hacer durante la clase? Profe, pienso que todo ha quedado bastante claro y Ok. muchísimas gracias por su atención hacia nosotros. Gracias a ustedes por estar presentes, por ser tan receptivos. Y bueno, eso habla excelente de ustedes porque hoy, miércoles, a las 9 de la noche, acá en Venezuela, casi las 10, ustedes están aquí conmigo y están activos durante la clase. Eso es un aprendizaje significativo y además recuerden que el Instituto Claustro se caracteriza por un eslogan. El eslogan es que somos gente bonita, gente empática y gente capaz, porque estamos formándonos para un futuro mejor. De parte del Instituto Claustro Gómez, del doctor Iván Gómez, me despido de ustedes. Recuerden que el día de hoy les colaboró la psicólogo Mauampi Guzmán Somoza y estoy a la orden para cualquier inquietud. Deseo que pasen una feliz noche, que descansen y espero verlos nuevamente pronto. Feliz Gracias, noche, profe, profe. igualmente. Igualmente, profesora, saludos. Que estén muy bien.